Y muchas veces no es muy fácil Many times it's not easy esperar. to wait Queremos respuestas rápidas. because we want fast answers. Necesitamos soluciones. We need solutions. Pero la Biblia dice que es bueno esperar. But the Bible says it's good to wait. Y eso es algo de lo que les quiero compartir el día de hoy. And that is something I want to share with you all today. Acerca de tener paciencia. And having patience. Y este tema surge And this topic came about de una de las peticiones de oración from one of the prayer petitions que hice al Señor that I made to the Lord. para pedirle sabiduría, I asked for wisdom para poder caminar to be able to walk, y poder crecer to be able to grow en un ámbito in ambience, para poder gobernarme, to be able to govern myself. porque muchas veces contestamos muy rápido Because sometimes we answer too quick. y muchas veces esa forma de contestar rápida And many times the manner of answering too quick, nos lleva a meternos en problemas, it leads us to get ourselves into trouble. a tener conflictos con otros hermanos. We end up in conflict with other brothers. Entonces debemos aprender a gobernarnos a nosotros mismos, So we need to learn to govern ourselves. porque vivimos en un mundo lleno de gratificaciones instantáneas. Because we live in a world of instant gratification. Queremos todo muy rápido. We want everything fast. Queremos nuestro café al instante, We want our coffee instantly, nuestra comida al instante, our food instantly, nuestra paquetería de un día para otro. our packages to arrive instantly. No nos gusta esperar. We don't like to wait. Queremos resultados rápidos. We want fast results. Navegar en los sitios web We browse through the internet y tener la respuesta rápido. and have fast answers. Y dentro de este mundo And within this world que está doctrinado por la rapidez, that is doctrined by fastness, la paciencia es algo patience is something que muy a menudo lo vemos that many times we see como una inconveniencia en nuestra vida, like an inconvenience to our lives, como un obstáculo. like an obstacle. Y mientras yo estudiaba acerca de tener dominio propio sobre mi vida, And while I was studying about self-dominion over my life, el Señor empezó a hablarme the Lord started speaking to me acerca de la paciencia. about patience. Y le decía, Señor, pero el dominio propio y la paciencia, ¿qué relación tienen? And I asked, but Lord, what does self-dominion and patience have to do? Y el Espíritu Santo habló a mi corazón. And the Spirit spoke to my heart. Si tú no sabes esperar, If you don't know how to wait, nunca vas a poder desarrollar you're never going to be able to develop el dominio propio, self-dominion, porque podemos responder muy rápidamente. because we can answer very quick. Entonces es necesaria la paciencia. So it's necessary to have patience. Y nosotros podemos llegar a ver la paciencia de dos maneras. And we can look at patience in two different ways. La primera es que The first is podemos llegar a ver a la paciencia como una espera pasiva. we end up looking at patience as a passive waiting. Pero esto no significa tener una actitud de resignación But this is not having an attitude of resignation o una actitud de inactividad. or having an attitude of inactivity. La paciencia es Patience is la capacidad de mantener el control y la calma patience is the capacity to maintain control and calm mientras ejecuta las acciones correctas a largo plazo. while Mientras ejecutamos las acciones correctas, while the right actions are being processed throughout the time. es una manera de poder esperar It's a way of waiting sin desesperación. without becoming desperate. Es una manera de soportar It's a way of supporting or holding
con paciencia, with patience, con fe. with faith. Esa es la actitud que muchas veces podemos tomar. That's the attitude that many times we can take. Pero también podemos ver la paciencia como un signo de debilidad, But we can also see patience as a sign of weakness, porque la estamos viendo desde la perspectiva humana. because we're looking at it through the human perspective. Pero si vemos la paciencia But if we see patience desde la perspectiva bíblica, from the biblical perspective, desde la perspectiva de la fe, from the faith perspective, desde la perspectiva de Dios, from God's la perspective, paciencia es una disciplina espiritual patience is a spiritual discipline. poderosa It's powerful y activa. and active. Proverbios capítulo 14, verso 29 nos dice: Proverbs chapter 14 verse 29 says, el que es paciente muestra gran discernimiento, el que es agresivo muestra mucha insensatez. it says, he who is slow to wrath has great understanding, but he who is impulsive exalts folly. Porque la paciencia no se trata simplemente de esperar, Because patience is not just about waiting, sino de saber esperar but to know how to wait y en quién saber esperar. and to know in who to wait. Muchas veces nosotros oramos al Señor Many times we pray to the Lord y queremos las respuestas de nuestra oración, and we want the answers to our prayers. pero cuando no vemos la respuesta, But when we don't see the answers, volvemos a orar por lo mismo. we end up praying for the same thing again. Y eso es caminar en incredulidad. And that is walking in incredulity. I'm sorry? Unbelief. Es necesario orar. It's necessary to pray. La Biblia dice orar en todo tiempo, The Bible says pray at all times. pero esto no quiere decir que vas a repetir la misma oración todo el tiempo. But this does not mean you will be repeating the same prayer over and over again. Cuando habla de orar en todo tiempo, When it says pray in all times, es conversar con Dios en todo momento, it means speak to God in all times. a lo largo de tu vida, Throughout your life, cuando vas al trabajo, when you go to work, cuando vas a tu casa, when you go home, al supermercado. to the market. Eso es orar. That is praying. Tienes que hablar con Dios. It's speaking to the Es Lord. tu estilo de vida, It's your style of es tu life. relación con Dios. It's your relationship with God. Entonces, hemos venido aprendiendo, ¿verdad? Que no necesitamos orar por lo mismo. So we have been learning through the preachings that we don't have to be praying for the same thing over and over again. Pero el enemigo ha traído pensamientos a la mente de los creyentes. But the enemy has been bringing thoughts into the believers. Cuando oramos When we pray y no podemos observar el resultado, and we don't see the result, el enemigo trae pensamientos a tu mente. the enemy brings thoughts to your mind. Mira, Look, no hay respuesta. there's no answer. Necesitas orar más. You need to pray more. Tal vez tú estás mal. Maybe you are wrong. Y muchas veces le hacemos caso al enemigo. And many times we listen to the enemy. Y cuando volvemos a orar por lo mismo, And when we pray again for the same thing, es como si le dijéramos a Dios: it's like if we're telling God, Señor, tú no me estás escuchando. Lord, you're not listening to me. Tú no me amas. You don't love me. Pero realmente el Señor tiene cuidado de nosotros. But really, God does care for us. Cada paso que damos, Every step we take, cada lugar donde tú vas, every place you go to, el Señor está ahí. the Lord is there. ¿Por qué el Señor está ahí? Why is He there? Porque el Señor ahora mora en ti. Because now He lives within you. Y en el lugar donde tú estás, And wherever you are, Dios está. He is there. En el momento que tú oras, In the moment that you pray, Dios oye tu oración. the Lord hears your prayer. Hay un ejemplo en el libro de Daniel. There's an example in the book of Daniel. Cuando Daniel estaba orando, When Daniel's praying, Daniel oró. he prayed. Y dice que en el mismo momento And it says that in the same moment que él dispuso su corazón that he gave his heart a ganar entendimiento o a humillarse ante Dios, to be in humility or walk in humility before God, en ese mismo momento Daniel in that moment Daniel, recibió la respuesta. he received the answer. Hubo una espera, There was a wait, 21 días después, 21 days later. pero esto fue a consecuencia But this was a de consequence una oposición. of an opposition. Pero cuando el ángel viene a Daniel, But when the angel came to Daniel, el ángel le dice: the angel told him, desde el primer momento from the very beginning, que tú oraste, when you prayed, la respuesta fue dada. the answer was given.
Desde el primer momento que nosotros oramos, From the very first moment that we pray, Dios tiene la respuesta. God has the answer. Pero hay un tiempo de espera. But there's a moment of waiting Tenemos que aprender a esperar. that we have to learn how to wait. Cuando yo fui el domingo pasado a la prisión, Last Sunday when I went to prison, yo compartí este mensaje en la prisión. I shared this message at the prison. Y muchos de los compañeros, de los hermanos que están allá, And many of the brothers that are there, se vieron identificados con esta acción. they found themselves identifying Porque ellos with this action. tienen opresiones allá. Because they have oppressions there. Hay muchas limitaciones. There's a lot of invitations there. Y muchas veces ellos están orando y orando por lo mismo. And many times they find themselves praying and praying for the same thing. Y cuando nosotros vamos, And when we go, ellos nos dicen, they tell us, hermano, ora por mí. brother, pray for me. Y nosotros oramos por ellos. And we do pray for them. Pero la próxima vez But the next time, se acercan they come to us again y nos dicen, ora por mí. and they say, pray for me. Y las peticiones son las mismas. And the petitions are the same. No hay un cambio. There is no change. Cuando estoy compartiendo este mensaje allá, When I was sharing this message there in the prison, guiado por el Espíritu Santo, guided by the Holy Spirit, les hice un reto. I challenged them. Es tiempo de que ustedes It is time for you all dejen de orar tanto to stop praying so much por la misma situación. for the same situation. Ahora ustedes levántense en fe, Now you guys need to get up in faith, créanle a Dios believe in God, y esperen en Él. and wait in Him. El tiempo de Dios es perfecto. God's timing is perfect. El hecho de que oremos tanto por la misma situación The fact that we pray for the same situation so much no va a cambiar la respuesta. won't change His answer. Para Dios está hecho, For God, it's already been done, una vez y para siempre. once and forever. Para Dios ya está terminado. For Him, it's already been done. Jesús en la cruz del Calvario dijo, consumado es. Jesus on the cross in the Calvary, He said, it is done. Ya está consumado. It is finished. Ya está hecho para Dios. It's been done for God. Pero nosotros tenemos que alinearnos But we have to align ourselves a lo que la palabra de Dios dice. to what the Word says. No es fácil esperar It is not easy to wait en medio de las dificultades. in middle of the difficulties. No es fácil esperar la respuesta de mi sanidad It is not easy to wait for my healing en medio del dolor. in the middle of the pain. El dolor te hace actuar, The pain makes you take action, pero la paciencia but patience, hace que se manifieste it makes it to manifest. la esperanza que espera, la esperanza que Dios tiene para ti. The hope that God has for you, Porque la esperanza es because the hope is aquello que tú estás esperando. that which you are waiting for. La esperanza Hope es la respuesta is the answer que Dios ya ha proveído that He has provided for you para cada situación en nuestra vida. for every situation in our life. Jesús dijo, Jesus said, yo estaré con ustedes I will be with you todos los días all the days hasta el fin del mundo. until the end. Entonces, si Jesús está con nosotros todos los días, So if Jesus is with us every day, Él sabe todo lo que necesitamos. He knows what we need. Nosotros le recordamos We remind Him cuando oramos, when we pray, pero después creemos but then we believe y damos gracias and we give thanks todo el tiempo. all the time. Nos paramos firmes, We stand firm. resistimos. We resist. Necesitamos caminar en ese tipo de fe, We have to walk in that kind of faith, porque la fe because faith y la esperanza and hope, van juntas, they go hand in hand. pero la paciencia But patience, hace que se manifieste it makes it to manifest lo que tu fe está declarando. what your faith is declaring. O sea, la paciencia es la voz de tu fe. So patience is the voice of your faith. ¿Por qué estás creyendo? Why are you believing? ¿Estás creyendo por sanidad? Are you believing for faith? Espera. Wait. ¿Estás esperando por provisiones? Are you waiting for provision? Espera. Wait. Hay un tiempo. There is a time. Necesitamos aprender a esperar. We need to learn to wait. La situación que estás viviendo, The situation that you go through, ¿estás esperando la respuesta? you are waiting for an answer. Espera. Continue waiting. El Señor no se ha olvidado de nosotros. The Lord has not forgotten Él about está us. más pendiente. He is more aware of us than we think. Tenemos que saber esperar. We need to know how to wait. Por eso es que la paciencia no se trata simplemente de esperar. That's why
La paciencia no se trata simplemente de esperar, Patience is not only about waiting, sino de cómo esperamos y en quién estamos esperando. but about how we wait and in who we wait for. La paciencia es un componente clave de una fe madura, Patience is key of a mature faith, una fe que refleja el carácter de Cristo en nosotros. a faith that reflects the character of Christ in us. La Escritura nos revela The word reveals que la paciencia that patience es una de las cualidades dinámicas is one of those dynamic qualities que fortalecen nuestra relación con Dios, that strengthens our relationship with the Lord, pero también transforma. but it also transforms. Cuando yo conocí al Señor, When I came to know God, yo digo, el Señor fue muy paciente conmigo, I say the Lord was very patient with me porque Él tuvo que esperar un tiempo because He had to wait, hasta que yo entendiera understood, a escucharle, to hear Him, pero a obedecerle también. but also to be obedient to Him. Y en ese proceso pasó tiempo, And in the process, time passed. pero ahora But now, yo sé que lo que el Señor tiene para mi vida es mejor I know that what the Lord has for my life is better que lo que tenía ayer. than what I had yesterday. Ayer vivimos con bendición, Yesterday we lived with blessings, pero la Escritura dice que cada día trae su propio afán. but the word says that every day it brings its worries. Thank you. Pero así como cada día trae su propio afán, But just like every day brings its worries, cada día tenemos que aprender every day we have to learn a vivir to live con una perspectiva with a perspective de que Dios tiene algo nuevo para mí. that the Lord has something new for me. Tenemos que ser transformados, We have to become transformed. tenemos que ser fortalecidos, We have to become strengthened. pero tenemos que saber aprender a esperar. And we also need to learn to know how to wait. Tenemos que transformar nuestra manera de afrontar los desafíos. We have to learn how to face conflicts. Tenemos que aprender en medio de los problemas. We have to learn how to be patient in the middle of problems. El apóstol Santiago escribió en Santiago capítulo 1, verso 2 al 3, James said in chapter 1, verse 2 to 3, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. Por lo tanto, todo cristiano, todo hijo de Dios, That's why all children of God, tiene que saber y entender we have to know and come to understand que por medio de la prueba de nuestra fe that through the difficulties of our faith y la paciencia, and patience, Dios quiere ir formando en nuestras vidas God wants to transform us, our lives. el carácter de su Hijo Jesucristo. He wants to transform in us the character of His Son Jesus. ¿Cuántas veces vemos a Jesucristo o hemos leído en la Biblia y encontramos que Jesucristo How many times have we found that Jesus, estuvo argumentando acerca de su ministerio? that He was argumenting about His ministry? Estuvo diciéndoles, Dios, ¿por qué me diste estos discípulos? How many times do we see Him arguing with God, saying, God, why do you give me these disciples? No encontramos eso en la Biblia. We don't find that in the Bible. Y eso nos muestra And that shows us que Jesucristo that Jesus, tuvo bastante paciencia that He had a lot of patience con sus discípulos. with His disciples. Discípulos que eran de doble ánimo. Disciples who were too double-minded. A veces estaban alegres, Sometimes they were happy. a veces estaban abrumados o tristes. Sometimes they were worried or saddened. Le hacían muchas preguntas. They made Jesus a lot of questions. Y Jesús tuvo paciencia. And Jesus had patience. Y Jesús nos dejó ese legado. And Jesus gave us that example to follow. Tenemos que aprender a desarrollar paciencia. We had to learn how to develop patience. Porque muchas veces queremos el dominio propio. Because sometimes we want the self-dominion. Le decimos, Señor, desarrolla el mi dominio propio. We ask the Lord, God, help me develop my self-dominion. Y el Señor dice, pero no tienes paciencia. But He says, but you don't have patience. No, sí tengo. Yes, I do. Pero te metes al tráfico And then you go through traffic y encuentras una luz descompuesta. and you find a light that's not fixed. Y esa paciencia se desapareció. And that patience goes away. Quieres llegar rápido a tu destino. You want to get fast to your destination. Vas a comprar los alimentos
You're gonna go buy food, y no te los dan en el momento que tú llegas, and they don't give it to you in the time that you arrive. se pierde esa paciencia. The patience goes away. Pero la escritura dice But the word says en Proverbios capítulo 16 verso 32, in Proverbs chapter 16, verse 32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. it says, it says, Proverbs chapter 16, verse 32, it says, it is better to be patient than to be, He who is slow to anger is better than the mighty, and he who rules his spirit than he who takes a city. Amen. Para comprender más plenamente el significado de paciencia, To better understand the significance of patience, debemos ir un poco más allá de nuestras definiciones modernas. we need to go deeper. Si recordamos que la Biblia fue escrita originalmente en el hebreo y en el griego, If we remember, the Bible was originally written in Greek and Hebrew. y estos dos idiomas ofrecen una visión más profunda And these two languages, they offer a vision more profound de esta virtud of this virtue que es la paciencia. that is patience. Porque la paciencia es una virtud, Because patience is a virtue, al igual que la fe. just like faith. Es un resultado It's a result de un fruto, of a fruit, y el fruto es del Espíritu. and the fruit is from the Spirit. Y la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. The Bible says that the fruits of the Spirit are love, patience, joy. Es paciencia. It's patience. Entonces recordemos que la Biblia fue escrita en estos dos idiomas. So let's remember that the Bible was originally written in these two languages. Y estas dos palabras traen una profundidad de entendimiento And they bring a profound understanding. que son traducidas, o dos palabras griegas principales se traducen en el Nuevo Testamento, And two Greek words are translated in the New Testament como paciencia. as patience. Y la primera palabra es la palabra upomone, And the first word is the word upomon, que significa that means permanecer o resistir, it means to be firm and resist, lo cual describe una perseverancia inquebrantable, which is describing unbreakable perseverance. pero también nos dice que es la capacidad de sobrellevar las dificultades sin rendirnos. But also it tells us to have a capacity to move forth with the difficulties. No se trata simplemente de una resignación pasiva, It is not about a passive resignation, sino de una resistencia activa. but about an active resistance, Algo que te lleve something that takes you a soportar, to hold, pero avanzar. to stay and hold, but to move forward. No es To aquello advance. que tomas It's not what you take y te paraliza. and it paralyzes you. Es aquello que tomas It's that which you take y te impulsa a seguir. and it propels you to move forward. Jesús dijo una vez Jesus said once que si te hacían caminar una milla, that if they made you walk a mile, tú caminaras 2. for you to walk 2 miles. Entonces nosotros debemos comenzar a pensar de esa manera. So we need to start thinking up in that manner. Somos impulsados por la esperanza y la fe. We are we have an impulse by faith and hope. Esta es una calidad que impulsa a todo creyente This is a quality that pushes every believer a caminar to walk cuando las cosas se ponen difíciles. when things get hard. Es ahí donde la esperanza y la fe It's right there where hope and faith, nos hacen esperar confiados en que Dios está en control de todo. that's where hope and faith makes us stand firm that our faith is in God. Todos los días pasamos por dificultades. All days we go through difficulties. Todos los días nos vemos enfrentando desafíos. Every day we
find ourselves facing difficulties. Pero el Señor está en control de todo. But the Lord is in control of everything. Y por eso el apóstol Pablo escribió en Romanos capítulo 8, verso 38 al 39. And that's why Apostle Paul wrote in Romans 8:38 through 39, Y estoy convencido que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder de las alturas ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús nuestro Señor. Okay, Romans 8:38 says, it says, "And I am convinced that nothing can ever separate us from God's love, neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow, not even the powers of hell can separate us from God's love." 39, "No power in the sky above or in the earth below, indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus our Lord." Nada nos puede separar del amor de Dios. Nothing can separate us from God's love. Hoy mismo nada nos puede separar del amor de Dios. Today, nothing can separate us from God's love. No importa la situación, It doesn't matter the situation. no importa el desafío, It doesn't matter the conflicts. tú tienes la victoria. You have the victory. Cristo nos dio la victoria. Christ gave us the victory. Cristo resucitó de entre los muertos Christ resurrected from the dead, y Él exhibió públicamente and he exhibited publicly a la muerte, death, triunfando sobre ellos having victory over it, y arrebatándole las llaves. and taking away from him the keys. Esas llaves se las dio a la iglesia Those keys he gave to the church, y esa llave se llama autoridad. and that key is called authority. Pero si no tenemos paciencia, But if we have no patience, no vamos a poder manifestar we won't be able to manifest ni vivir una vida or live a life confiada en Dios, having faith in God. porque los afanes de esta tierra Because the worries of this earth, nos roban la esperanza. they steal our hope. Por eso es que el enemigo trae tantas dificultades a tu vida. That's why the enemy brings so many difficulties to your life. Esto es algo que me empezó a trabajar en mi corazón porque yo necesito tener paciencia. This is something that the Lord started working in my heart because I need to have patience. Yo soy una persona que respondo muy rápido I'm a person that answers very quickly. y muchas veces en esa rapidez de responder And many times whenever I answer quickly, puedo ofender, I can offend. puedo dañar I can hurt someone. el corazón de otro hermano. I can hurt someone's heart. Y nosotros estamos llamados a bendecir, And we are called to bless others. pero si no tengo ese dominio propio, But if I don't have that self-dominion, si no desarrollo esa paciencia, if I don't develop that patience, voy a ser muy tentado I'm going to be very tempted a dañar el corazón del prójimo. to hurt the heart of my brothers. Y el segundo término que se utiliza aquí para paciencia The term or word that's used for patience, es la palabra macrotunia, in Greek, it's makrothumia, que literalmente significa that literally means tener un carácter paciente. to have a character of patience. Y este aspecto de la paciencia se dirige directamente a las personas. And this aspect of patience is being directed towards people. Quiere decir que It means that esta es la capacidad de tolerar there's the capacity to tolerate la provocación, provocations, el daño, hurts, el insulto, insults, sin reaccionar con violencia. without reacting with violence. Necesitamos ese tipo de paciencia. We need that kind of patience. Que cuando nos digan algo que no nos gusta, That when somebody tells us something we don't like, sepamos responder that we know how to react or respond sabiamente, with wisdom, de acuerdo a lo que la Biblia dice, according to what the word says, con amor. with love. Pero muchas veces respondemos But many times we answer impulsivamente, impulsively, violentamente, violently, de la misma forma como nos hablan. with the same way as we were talked to. Y eso solamente puede traer división. And that can only bring division.
puede traer contiendas. that can only bring conflicts. Por eso el Señor quiere que desarrollemos paciencia. That's why the Lord wants us to develop patience. Todo esto es lo opuesto All of this is the opposite a la ira impulsiva. of A la ira impulsiva the impulsive anger o al enojo fácil. or the impulsive wrath or anger. Y este es el tipo de paciencia que Dios nos muestra, And this is the type of patience that the Lord shows us, conteniendo su ira y su coraje, having control over his anger and wrath. y en cambio nos ofrece misericordia y amor. And in turn, he gives us love and Misericordia y amor. mercy, love and mercy. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, When we are born in this earth, nacemos con una condición pecaminosa. we are born with a fallen nature. Todo el ser humano. All humanity. Y la Biblia dice And the Bible says que la paga del pecado es muerte. that the wages of sin are death. Dios tiene todo el derecho God has all the right de descargar su ira, to release his wrath, su enojo his anger contra un ser humano upon a human being que ha nacido en pecado. who has been born in sin. Pero Él no actúa de esa manera. But he does not act in that way. Él actúa con paciencia. He acts with patience. La Escritura dice que Él es paciente The word says he is patient. y Él retarda su venida es para que no se pierda. And he delays his coming so that people don't get lost. Él es paciente. He is patient. Cuando el pueblo de Israel fue sacado de Egipto, When the people of Israel were taken out of Egypt, Dios tuvo mucha paciencia con ellos. God had a lot of patience with them. Todo el tiempo All the time, estaban argumentando, they started arguing, se estaban quejando they started whining, y Dios todo el tiempo los estaba cuidando. and God the whole time, he was taking care of them. Los alimentaba, He gave them food, les daba de beber, he gave them to drink, los dirigía, he guided them, los cuidaba del sol, he protected them from the sun, los protegía del frío en la noche. he protected them from the cold at night. ¿Se lo merecían? Did they deserve it? No, no se lo merecían. No, they did not deserve it. Pero Dios fue paciente But God was patient with them porque Él había prometido. because he promised. Y cuando Dios promete, And when he promises, Dios cumple. he makes it happen. Si Dios dice que nosotros Fulfills it. hemos sido sanados, If he says that we are healed, es porque hemos sido sanados. it's because we are healed. Dios no va a mentir. He is not going to lie. Tenemos que tener paciencia We have to have patience para poder ver el resultado. to be able to see the result. Entonces, la paciencia tiene dos caras. So now patience, it has two faces. Por un lado tenemos la paciencia que soporta las aflicciones, On one side, we have the patience that supports all of worries, los desafíos. the challenges. Pero por otro lado la paciencia But on the other side, patience, soporta los insultos, it supports insults, las ofensas. the offenses. Y ambas son esenciales And they're both essential para que nosotros podamos tener una vida que honre a Dios. in order for us to have a life that honors the Lord. Hay un ejemplo en la Biblia There's an example in the Bible acerca de un hombre que se llama Job. about a man named Job. Y este hombre And this man, tenía muchas riquezas, he had many riches. tenía hijos, He had children. pero un día But one day, el enemigo, the enemy, no Dios, el enemigo, not God, but the enemy, vino he came y le arrebató todo. and he took everything away from him. Este hombre podría haber tomado la actitud This man, he could have taken an attitude de reclamarle a Dios of asking God why, por todo lo que estaba pasando. of why he was going through everything that he was going through. Incluso fue aconsejado Even he was being advised por sus amigos by his friends y aún por su esposa and even by his own wife que maldijera a Dios to say bad things against the Lord y que muriera. and to die.
Pero este hombre, But this man, a pesar de todo lo que estaba enfrentando, even regardless of everything that he was going through, se mantuvo firme. he stood firm. Supo esperar He knew how to wait. y en esa espera And in that wait, tuvo un encuentro con Dios. he had an encounter with the Y Lord. después él mismo dijo, And then he himself said, de oídas te había escuchado, mas ahora mis ojos te ven. "My ears had heard you, but now my eyes have seen you." Job era un hombre justo, Job, he was a just man, a righteous man, un hombre que lo perdió todo, a man who lost everything, sus hijos, su riqueza, su salud. his son, his children, his riches, his own health. Estaba involucrado en una serie de catástrofes, He was involved in a series of misfortunes. pero a pesar de estar involucrado en una serie de sufrimientos, But even though he was involved in a series of sufferings, él se mantuvo firme. he stood firm. Él nunca maldijo a Dios, He never cursed God. sino que clamó con angustia Instead, he asked, y Dios vio su fe, su rectitud. and God saw his faith, his righteousness. ¿Y qué pasó después con ese hombre? And what happened then with this man? La escritura dice que le fueron restituidos And the word says that everything was restituted. todas sus propiedades, All his properties, sus ganados all his his animals that he owned, y su familia. and his family. Pero él tuvo un tiempo de espera. But before that, he had a time of waiting. Nosotros tenemos que tener paciencia. We have to have patience. Abraham, Abraham, Dios le dio una promesa, God gave him a promise que iba a tener un hijo, that he was going to have a son, que iba a tener una gran descendencia. that he was going to have a big descendancy. Yeah. Y Abraham tuvo que saber esperar. And Abraham, he learned how to wait. Según los estudiadores bíblicos, There's people that study the Bible. dicen que tuvo que pasar un tiempo promedio de 25 años They say that Abraham had to go through a period of 25 years para poder ver la promesa cumplida, to be able to see the fulfillment of the promise, que era el nacimiento de su hijo Isaac. that it was the birth of his son Isaac. Por eso es necesario tener paciencia. That is why it's necessary to have patience. 25 años esperó este hombre. He waited for 25 years. Una pareja de un matrimonio de una edad muy avanzada. This married couple was of advanced age. 25 años de espera. And then to wait 25 years. Pero nosotros But us, oramos we pray, y queremos ver la respuesta rápidamente. and we want to see the answer right away. Pedimos algo y queremos que nos respondan rápidamente. We ask for something and we want the answer to happen right away. David es otro ejemplo. David, he was another example. David fue ungido para ser rey, David, he was anointed to be king. pero pasó un tiempo antes que fuese rey. But some time had to happen before he became king. Nosotros tenemos que desarrollar la paciencia que tuvieron esos hombres. We have to develop this patience that this man had. Es un beneficio It is a benefit for que us. cuando alcancemos a desarrollarlo correctamente, And when we develop it the right way, vamos a poder caminar en libertad. we're going to be able to walk in freedom. Vamos a poder caminar en la verdad. We're going to be able to walk the right way. Y aunque las dificultades vengan a nuestras vidas, And even if difficulties come our way, vamos a poder confiar en que Dios tiene control de todo. we're going to have faith that God is in control. Hebreos 10:37 dice, Hebrews chapter 10 verse 37 says, pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Hebrews 10:37 says, for in just a little while the coming one will come and not delay. Hay otra versión que dice, y un poco más de tiempo y el que ha de venir vendrá y no tardará. There's another version that says, just a little time, the one who is to come will come and will not take. Hay que tener un tiempo de espera. And yeah, he will not tarry. There is going to be a time of waiting. No dice, el que ha de venir llegará mañana. It's not saying the one who is to come will come tomorrow. Dice un poco de tiempo. There will be some time. Pero recuerden que un día para Dios es como un año. But remember that one day for us is like a year for Y the un Lord. año como un día. Oh, I'm sorry. One day for the Lord is like a year for us.
Entonces tenemos que aprender a esperar. So we have to learn how to wait. El autor de la carta de los Hebreos The author of Hebrews, le está hablando a los creyentes he's talking to believers a mantener una fe y una esperanza, to maintain faith and hope, a esperar y a To wait. soportar to wait and to support un poco más de tiempo, a little bit more, pero a esperar con paciencia, but to wait with patience, a perseverar en la fe, to persevere in the faith, pero con paciencia, but with patience, porque la fe because faith es la seguridad, is the assurance, la fe es la confianza, faith is the trust, pero la fe es también but faith is paciencia. also patience. Y la fe y la paciencia unidas And faith and patience united, manifestarán they will manifest lo que estás esperando. what you are waiting for. Es necesario tener paciencia. It is necessary to have patience. Tenemos que caminar We have to walk en medio de las dificultades in the middle of difficulties sin voltear a ver a un lado o a otro, without having to look to the right or the left. no importando la situación. It doesn't matter the situation. Tenemos que tener la confianza en que Dios está obrando. We have to have the faith that the Lord is working on it. Dios escucha nuestras oraciones en el primer instante, He listens to our prayers the first time we pray. pero como no sabemos esperar en Dios, But because we don't know how to pray, because we don't know how to wait in Him, como no tengo paciencia because I don't have y patience, como a mí me gusta todo rápido, and because I like everything fast, por esa razón no vemos la respuesta. that is why we don't see the answer. Y ahí es donde yo comienzo a tener dudas, pensamientos. And that is where I start to have doubt, thoughts. Y como dije anteriormente, And like I said before, el enemigo the enemy, que solamente está esperando la oportunidad, he's just waiting for the opportunity. en ese momento trae pensamientos a tu vida, He brings thoughts to your life, a tu mente, to your mind, y te va a hacer confundir. and you're going to get confused. Pero la escritura nos dice en Hebreos 6:11, But the word says in Hebrews chapter 6 verse 11, nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que espera se hará realidad. it says, and we desire that each one of you show the same diligence to the full assurance of hope unto the end. Entonces nosotros somos llamados a ser pacientes So we are called to be patient desde la perspectiva de Dios. from the perspective of God. Cuando realizamos todo esto, When we realize all of this, vamos a poder caminar en libertad, we're going to be able to walk in freedom porque vamos a saber confiar correctamente. because we're going to know how to have faith correctly. Dios quiere God wants que cada hijo de Él that each of His children tenga la confianza, to have the faith tenga la seguridad and to have the assurance de lo que se le pide, of what He asks, eso va a recibir. that's what He will receive. Hay una porción de la escritura que dice There is a portion of the word that says que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo, that everything that we tie here on earth will be tied in heaven, y que todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo. and anything that we let loose in heavens will be let loose here on earth. Esto quiere decir que todo lo que tú permitas That means that everything that you allow, que te pase aquí en la tierra that you allowed for you to happen here on earth, será permitido en el cielo. will be allowed up in heaven. Entonces es nuestra responsabilidad So it is our responsibility saber esperar to know how to wait y hacer las oraciones correctas. and to make the right prayer. Jesús enseñó sobre las oraciones, Jesus taught about the praying, que no oráramos repetitivamente, to not pray being repetitive, que oráramos de una forma correcta, to pray in the right manner, pero que oráramos y que creyéramos, but to pray and believe, y que lo que creyéramos, eso se iba a manifestar en nuestra vida. and that whatever we believed in, that's what was gonna manifest in our lives. En el libro de Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 3, la escritura dice así: In the word of Habakkuk, chapter 2, verse 1 through 3 says, subiré a mi torre de vigilancia y montaré guardia. Allí esperaré hasta ver qué dice el Señor y cómo responderá a mi queja. Entonces el Señor me dijo: escribe respuesta
escribe mi respuesta con claridad en tablas para que un corredor pueda llevarla a otro el mensaje sin error. Esta visión es para un tiempo futuro. Describe el final y este se cumplirá, aunque parezca que se demora en llegar. Espera con paciencia porque sin lugar a duda sucederá y no se tardará. Sí. Chapter 2, verse 1 through 3. Okay. It says, I will stand my watch and set myself on the rampart and watch to see what he will say to me and what I will answer when I am corrected. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. For the vision is yet for an appointed time, but at the end it will speak, and it will not lie. Though it tarries, wait for it, because it will surely come, it will not tarry. Entonces, ¿queremos ver la respuesta de Dios en nuestras vidas? So we want to see the answers of God. We want to see God's answers in our lives. Si tu respuesta es sí, If your answer is yes, tenemos que aprender a desarrollar paciencia. then we have to learn to develop patience. Es como cuando tú vas al gimnasio. It's like whenever you go to the gym. Tú tienes que tener paciencia You have to be patient para poder ver tus músculos. to be able to see your muscles. Tal vez quieres perder peso, Maybe you want to lose weight, pero no vas a perder el peso de un día para otro. but you're not going to lose weight from one day to the next. Tiene que pasar un lapso de tiempo. There has to be a time lapse, Y eso dura, requiere paciencia. and that requires patience. Entonces nosotros debemos aprender a tener paciencia. So we have to learn to have Es patience. una bendición para un hijo de Dios tener paciencia. It is a blessing for a child of God to have patience. Esto no quiere decir que no va a hacer nada. And this does not mean that we're not going to do anything. Tenemos que seguir leyendo la palabra. We have to continue reading the word. Tenemos que seguir orando al Señor, We have to keep praying, pero orando de la forma correcta, but praying the right way, creyéndole believing y esperando. and waiting. Tenemos que seguir teniendo relación con el Espíritu Santo, We have to maintain our relationship with the Holy Spirit, tener esa comunión con Él continua. having that continuous communion with Him. Y hoy es un día donde el Señor nos quiere desafiar And today is the day where He wants to challenge us a cambiar esa actitud to change the attitude de oraciones repetitivas of repetitive prayers por acciones de gracias for actions of thanksgiving que manifestarán that will manifest la respuesta the answer en el tiempo de Dios. in the time of God. Y eso es lo que yo quería compartir con ustedes el día de hoy. And that's what I wanted to share today with you all. Y como les digo, And like I say, este tema this topic or lo pude message, compartir en la prisión el domingo pasado. I was able to share it last Sunday at prison. Y ayer que tuvimos discipulado And yesterday we had discipleship con unos hermanos de esa misma prisión, with some brothers of the same prison. ellos mismos dan testimonio They themselves give testimony de cómo la palabra misma of how the word, los desafía, it challenged them. que a pesar de lo que están sufriendo allá adentro, That regardless of everything they were going through inside of the prison, a pesar de las limitaciones que ellos tienen, it doesn't matter the limitations that they had, ellos esperan en la verdad, they were waiting for the truth. porque ellos han conocido a un Dios de verdad. Because they have come to know a truth, a God who is true. Entonces ahora quieren cambiar esa perspectiva, And now they want to change the perspective. no orar y orar y orar, Not continue praying, sino orar y creer, but instead praying and believing. pero sobre todo desarrollar esa espera. But overall to develop being able to wait. Y nosotros debemos tener esa actitud. And we should also have that same attitude. Tenemos que aprender a tener paciencia. We have to learn to have patience. Y ese es el tema que yo compartí con ustedes ahora, And that is the message that I wanted to que share el with Señor you. habló a mi corazón That the Lord spoke to my cuando heart. yo le dije, Señor, quiero tener dominio propio. When I say, Lord, I want to have self-dominion. El Señor dijo, ok, The Lord said, okay, ten paciencia. have patience. No tengo paciencia, desarróllala. I don't have patience. Okay, develop it. Y la estoy desarrollando. And I am developing it. He comenzado, And I have started. no he alcanzado, I have not ended or reached where pero I en want el to be. caminar But in my walk, de la mano de Dios with grabbing from God's hand, voy a poder I will be able to llegar al final I will be able to reach the end, viendo la manifestación de mi paciencia.
seeing the manifestation of my patience, controlando mis acciones, by controlling my actions, mis respuestas, my answers, aun cuando me insultan, even when people insult me, perdonar. to be able to forgive, Eso es lo más difícil que nos cuesta. which is sometimes one of the Pero hardest en things to Cristo, do. But in Christ, Todo lo podemos. everything's possible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Everything is possible with God who strengthens us. Amen. 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 All right. We say now goodbye to our family from Facebook. Thank you.